Las noches de atrás tenían una frialdad apática, que te congelaban desde los pies hasta la cabeza. Sobre todo en el complejo, siempre veía a los hombres y mujeres caminando abrigados, preparados para una desolación invernal que ellos mismos sabían que no sucedería. Cuando recién había llegado, se mostró incapaz de ver otra cosa que no fuera lo que había bajo sus pies, lo que había bajo Atlas, bajo la tecnología de vanguardia. Allí abajo estaba Mantle, prácticamente en un agujero, donde sus ciudadanos miraban hacia arriba y se preguntaban si Atlas finalmente caería sobre ellos. Y aquella voz le sacó de sus ensoñaciones, y le hizo, al menos por un momento, sonreír. Parado frente a él con aquel vestido en blanco y negro, pero con detalles en verde que evitaban la monotonía, y aquel cabello naranja rojizo, estaba Penny. Pietro la había llamado su compañera, y Ronwood su pupila, y Winter le dijo que era su decisión darle un título. Pero él simplemente prefirió llamarla por lo que era, Penny Polendina. Aquel único ser capaz de compararse con su existencia, la única otra en su especie artificial. Lo hizo entonces menos solitario. Porque los ojos de Penny brillaban con un color más que artificial, brillaban con la fuerza de un alma. Porque Penny no era igual a 3,14 como pi, sino que ella elegía si era 1 o 5 centavos de gravamen. ¿Qué sucede?, preguntó, inclinando la cabeza hacia su lado derecho mientras metía las manos en los bolsillos de su gabardina azul. No sentía frío en las manos, ni mucho menos, pero era algo que todos hacían. Papá nos dio permiso para bajar a Mantle, exclamó Penny con emoción, dando suaves y pequeños saltos que le hicieron parecer que estaba bailando. Supongo que el señor Polendina busca que te cuide, comentó él, a lo cual Penny asintió en demasía y muy rápido. Claro, respondió Penny, prácticamente sacando su mano de su bolsillo al sostenerle la muñeca para jalarlo hacia la estación de Bulleats. Él se dejó llevar, acostumbrado desde su primer encuentro con la chica a ser tratado de tal forma. Winter le dijo que debía tener paciencia, que Penny era como una niña hiperactiva. Nunca había conocido un niño. ¿Te emociona?, le comentó a la chica de manera distraída, y algo en vano. Claro que sí. Quiero conocer a la gente, hacer amigos. ¿Amigos?, preguntó, sin entender del todo tal necesidad. Papá dice que toda niña de verdad necesita amigos. Pero no somos. No pudo terminar de hablar cuando lo habían empujado dentro de la nave, y en pocos minutos, ya estaban finalmente en los interiores de Mantle. ¿Crees que nos vigilen?, le preguntó a Penny, quien estaba fuertemente recostada sobre el ventanal de una tienda de cómics y revistas para adolescentes. Siempre lo hacen, respondió Penny, girándose a verlo. Pero le pedí a papá que confiara en que tú me cuidarías, le dijo entonces con una sonrisa enorme. Él le devolvió la sonrisa, siendo algo mínimo, pero que le valió las risas de su compañera. Varios ciudadanos pasaron, mirándolos con interés, porque parecía que la gente siempre se interesaba en ellos, aun cuando desconocían su raza. Vamos, solo tenemos 2 horas. Y con esas palabras fue nuevamente arrastrado por la chica. El viento siempre había sido muy audaz. Paso, paso, paso. Rítmico, constante, veloz, silencioso. Paso, paso, paso. Se detuvo, miró y analizó, y hubo regocijo cuando notó que no fue visto. Salto, giró, paso, paso, paso. Vuelve a correr, vuelve a moverse, no se detiene. El frío no le congela los pies porque se mueven, no se detienen mucho tiempo. Salto, ingravidez, equilibrio. Había nieve en su máscara, Wild estaba expectante. Miró por las rendijas del plástico con color del hueso, viendo a los humanos moverse con esa superioridad moral que les caracterizaba. Un centro de ayuda, un lugar de apoyo incondicional. También un lugar donde el fauno tenía prohibido la entrada. Sus subordinados ya estaban listos, las bombas estaban plantadas. Latido, latido, latido. Su cuerpo estaba cálido, el exterior era frío, Wild fue desenvainada. ¡Bum! Fuego, cenizas, luego el humo. La sonrisa no llegó, pero sí los vítores internos y una sonrisa ligera. Hubieron heridos, mas no muertos, y él se alzó desde las sombras del edificio a medio construir, y se anunció como Adam Taurus. Fundó el pánico entre los humanos, y aquella superioridad se transformó en miedo, y aquel miedo en abandono. Se dejó caer, aplacando con un corte a 2 oficiales novatos, demasiado temerarios para su propio bien. No es que le importara. Paso, paso, deslizarse, girar, corte, repite. Salto, patada en el pecho, ingravidez, caer. Corta y sigue. Se movió entre la bruma de agentes, haciendo daño, dejando un mensaje. Los civiles huían cual cobardes, y le hizo enojar recordar que no eran su objetivo. Deja el mensaje y ya. No fue masacre porque no se lo permitieron, porque Blake seguiría desconfiando. Molesto. Faltaba poco, el trabajo estaba precariamente hecho, podía irse. Entonces fue golpeado por un proyectil. Una roca, en específico. Giró su vista con lentitud y miró con fuego tras sus ojos al joven intento de cazador que empuñaba un estoque mecánico de color plomo. Ojos azules le devolvieron la mirada, levemente cubiertos por cabello oscuro. Will brilló carmesí. Cambio de planes, estoy siendo atacado. Usaré fuerza letal. Sí. Eso fue excusa suficiente. Había dado una orden clara a Penny, saca a los civiles y no te dejes ver.
Puso su confianza en su compañera, mientras se acercaba al meollo del disturbio, donde el principal causante, un fauno que se presentó como Taurus, atacaba y repelía con vergonzosa facilidad a la primera línea de defensa del reino, los policías. Desplegó su arma, guardada dentro de su gabardina, y que carecía de un nombre, pero no de destreza y utilidad. El lanzamiento fue preciso, y Tantos le miró finalmente. La pelea prosiguiente fue un secreto bien guardado en sus archivos. El fauno fue veloz en sus ataques y fiero en sus movimientos, lanzando tajos mortales mientras danzaba a su alrededor. Quería acorralarlo. Él esquivó de manera precisa la mayoría de cortes, pero la otra mayoría los bloqueó con su estoque, haciendo saltar chispas. No atacó, al menos no de momento, porque era más que consciente de los muchos trucos que alguien mejorado con aura podía sacar. Fue como aprender un patrón, los pasos correctos para bailar el tango. Déjalo que te ataque, bloquea en el momento exacto, y cuando ya tengas dominado su patrón, aprovechas el impulso del contrincante. Y así lo hizo, porque cuando Taurus dio un tajo horizontal lo atrapó con su estoque, y redirigió la fuerza del golpe hacia él, empujando al fauno. Apuñaló en el pecho del enemigo, y luego le golpeó un costado de la cara con el fuerte metal atlesiano, y usando su mano derecha, enguantada como era, le dio un fuerte puñetazo en el rostro que astilló su máscara de Grimm. El fauno lanzó un alarido al aire, y se vio mejorado por una semblanza que desconocía, que le hizo brillar el aura de un rojo intenso. Había iniciado una nueva etapa en este combate. Sus movimientos se hicieron más rápidos, más fuertes, y su patrón de ataque se vio levemente modificado. Intentó seguir el ritmo, pero se vio lo suficientemente abrumado como para recibir un corte en la mejilla, llevándose también algunos mechones de su cabello oscuro en el proceso. Pero luego de eso siguió el ritmo, rodando hacia un lado para esquivar una estocada. Entonces cometió un error. Al intentar tomar distancia, el fauno tomó la funda de su espada, y en un movimiento inesperado le disparó con ella. Era un arma oculta, un Mechasift. Analizó con detenimiento la situación, mientras veía de reojo el nuevo agujero en su gabardina. Debía sacar sus propios trucos. Presionó un botón oculto en su estoque, y en un movimiento fluido y audaz, aquella espada se convirtió en una tonfa, con un filo letal recubriendo su brazo. Se liberó con velocidad, lanzando golpes y tajos veloces aprovechando que su enemigo estaba despistado, y bloqueó con mayor facilidad gracias al recubrimiento extra y el aprendizaje del nuevo patrón. Logró bloquear y redirigir el ataque nuevamente, dejando un corte certero en el abdomen del fauno, que lo dejó con niveles de aura bajos. Tauro jadeó, y con una última mirada de odio escapó del lugar. Decidió dejarlo ir, porque era consciente de que no llegaría muy lejos vestido de negro en una ciudad blanca. Transformó y ocultó su arma, que todavía necesitaba nombre, y vio a Penny llegar junto a varios soldados atlesianos. Quizás estaban en un problema. El ser artificial, conocido por la mayoría como Pi, aunque en realidad nombrado Pit Paracelso en los archivos de Atlas, había sido una sorpresa en un inicio. Una antigua reliquia de la Gran Guerra, de la cual el mismísimo Ospin desconocía. Un ser de su tiempo, creado por un viejo inventor, reconocido por hacer marionetas mecánicas, un anciano llamado Gepeto Paracelso. Había sido creado con intenciones desconocidas, quizá como arma para la Gran Guerra, o quizá como un nuevo hijo para el hombre viudo. Esa información fue, al final del día, irrelevante. Porque Pi había sido la piedra angular para la aceleración del proceso de creación de Penny. Le debía mucho al joven de otras épocas, porque hasta el día de hoy tenía un cariño especial por la joven androide. Entonces ocurrió un ataque en Mantle. 0 muertos, porque el colmillo blanco decidió dar un mensaje, y con apenas heridos por la intervención de Penny, quien no apareció en cámaras, y que ahora solo era un rumor entre los presentes durante el atentado. Luego estaba Pi. No sabían nada de su combate contra Adam Taurus, porque los archivos estaban dañados de manera conveniente, ni sabían cómo el joven androide había derrotado al terrorista. En primer lugar, en un inicio ni siquiera sabían que había peleado contra él. Porque nunca habían llegado a la conclusión de que Pi, el tranquilo y analítico androide, era capaz de mentirles. Ninguno sabía qué hacer, ni tampoco sabía cómo reaccionar. Pero sabían que esta era la vicisitud de algo más grande. Pero entonces Pietro alegó por quien veía como su hijo adoptivo, y la única palabra que escuchó Pi sobre aquella conversación había sido vicisitud. Y fue allí donde el androide nombró finalmente a su arma como Vicenda, como se le decía a tal palabra en atlesiano antiguo, idioma aún usado durante la Gran Guerra. Fue un desarrollo aterrador de los acontecimientos, y los debates no se hicieron esperar. Pero Pietro se mantuvo firme, dando un discurso sobre desarrollo y humanidad, y sobre cómo la tecnología evolucionaba como el hombre. Entonces se había preguntado para sí mismo, si en vez de preguntarse cómo crear seres artificiales con aura, debieron preguntarse si debieron hacerlos en primer lugar. Pero recordó el rostro inocente de Penny, tan humano como se había mostrado Pi, y decidió tomar una decisión. Si los androides debían desarrollarse y evolucionar, debían hacerlo lejos de Atlas. Y conocía a alguien que podía encargarse de vigilarlos. Beacon Academy sería el destino de sus androides residentes.